noches. Mi nombre es Carlos Galvalici y esta es la primera entrega de lo que he dado en llamar la FM República del Soberano. Para poder opinar, cosa que nos encantaría, para que ustedes opinen sobre lo que oyen o lo que leen en el blog de República del Soberano, está el correo electrónico republica.del.soberano@gmail.com. Esta primera presentación va a contar con la participación de Gabriel Córdoba, con quien el 3 de octubre pasado tuve el gusto de charlar cuando él me invitó a su programa en FM Gran Rosario. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Hola Carlos, buenas tardes. Una alegría estar nuevamente contigo aquí en una nueva entrega de Radio República del Soberano. Recuerdo que en nuestro encuentro anterior habías empezado a explicar unas medidas básicas. ¿Podés ampliarme un poquito eso? Sí, cómo no. Habíamos hecho un pequeño repaso cuyo objetivo era reflexionar, tratar de entender los por qué venimos fracasando en los sucesivos gobiernos que hemos elegido. Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde y ahora acá. ¿Fracasando en qué sentido? En que ya sea por desastres económicos o sea por cuestiones políticas que afectan a la democracia, estamos permanentemente de tropezón en tropezón, cuando no es caída con flor de golpazo. Pensando en todo esto, elaboré o llegué a la conclusión de que con 3 medidas básicas, de las cuales se desprenderían luego todas las que uno quiera agregar, con 3 medidas básicas que yo llamo los pilares, se podría corregir el modo en que vivimos nuestra democracia, porque el objetivo último, en este caso, es mejorar el modo en que vivimos nuestra democracia. Pasemos de ser súbditos, que es un poco lo que somos ahora, a ser soberanos, dueños de la empresa, patrones de la instancia. Fíjense ustedes que lo más que hacemos nosotros es ir a votar, y cuando vamos a votar tenemos que elegir entre diversas alternativas en las cuales hemos participado poco y nada, y generalmente ponemos nuestro voto en favor de una simpatía o de lo que consideramos el mal menor, o un montón de cuestiones que tienen poco que ver con una elección racional en pro de valores democráticos que sostener y en pro de la confianza que el candidato a quien votamos nos merece para sostenerlos. Por eso la primerísima medida que yo propongo es que le doy el nombre de las riendas al soberano, pero es básicamente la instauración constitucional de referéndums y plebiscitos obligatorios. Yo lo pongo bianuales porque sería una cuestión práctica que se incorporen para ser ejercidos cada 2 años cuando se renuevan las bancas o cuando además de bancas se elige presidente y gobernadores. Pero lo fundamental es esto. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo, la ciudadanía, tenga el poder de proponer temas propios que no se le ocurren a los políticos, no se le ocurren a los legisladores, y poder llegar a la sanción de esos temas con fuerza de ley. No nos engañemos. Acá, en todos los gobiernos que hemos tenido, ha ocurrido que se han tomado medidas que no estaban en la plataforma del candidato ganador, o no se han cumplido medidas que fueron propuestas por el candidato ganador. Un caso antiguo sería Menem, que llegó al gobierno prometiendo revolución productiva, salariazo, todas las medidas populistas que alarmaban un poco
a los economistas más o menos ortodoxos, y una vez en el gobierno terminó siendo el gran privatizador, a privatizar sí o sí, sin importar, sin medir los costos, sin pensar en el bien de la nación, y llevarnos a los desastres que hemos conocido. Y si tomamos el caso del gobierno, del régimen actual, yo lo llamo régimen porque el gobierno actual está encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, pero esto empezó con el ascenso al poder de Néstor Kirchner, quien diseñó un gobierno dinástico. Lo que sucede, todos sabemos que su inesperado fallecimiento frustró. Pero no nos engañemos, los invito a buscar la plataforma electoral del Frente para la Victoria en el sitio de este partido político y ustedes van a ver como ejemplo paradigmático de lo que se hizo en sentido contrario a lo prometido, por ejemplo, el tema del federalismo. En la plataforma del Frente para la Victoria se habla claramente de desarrollar un federalismo más fuerte, y lo que se está logrando, o aquello a lo que hemos asistido en los últimos tiempos, ha sido simplemente un fortalecimiento del poder central del gobierno nacional, donde cada vez se queda con mayor parte de la torta recaudatoria y utiliza eso como uno de los recursos para presionar, tener controlados, subyugados a los gobiernos provinciales. En cuanto a cuestiones que no estaban en la plataforma y sí se ejecutaron contra viento y marea, puedo mencionar obviamente el tema de las AFJP y la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Ninguno de estos dos temas, que tienen una importancia tremenda, estaban contemplados en la plataforma. Yo postulo que cuando un gobierno elegido toma decisiones que no estaban en su plataforma, o toma decisiones o deja de tomar decisiones sobre temas prometidos en su plataforma, tiene que hacerse una consulta al pueblo para saber si está de acuerdo o no. El caso de las AFJP, que queda librado al gusto de cada uno, pero la verdad es que ahí había dineros con nombre y apellido, porque cada aportante tenía una cuenta a su nombre, y se les confiscó sin ni siquiera un recibo, ni las gracias por los servicios prestados, cuando además todo el mundo sabía que esto se hacía con fines recaudatorios, y la demostración fue: a la semana de esta confiscación, la ANSES ya le envió unos cuantiosos fondos al gobierno central. De modo que acá tranquilamente, aparte otra cosa, ¿quién se puede negar, quién se puede oponer a que el pueblo se exprese en determinados asuntos? Ustedes observen lo siguiente: nuestra Constitución Nacional establece únicamente una consulta popular no vinculante. Ninguno de los gobiernos, excepto el de Alfonsín, ninguno de los gobiernos consultó al soberano sobre nada. Tomaron decisiones, en los últimos años se han tomado decisiones a libro cerrado en el Congreso, y eso me parece que no puede ser, y tenemos que ponerle un coto. Recuerdo que me mencionaste que esto se aplica en California. ¿A vos te parece posible para la Argentina? ¿Es posible tomar el modelo, introducirle cambios, o como ellos lo practican, podría llevarse a cabo aquí sin inconvenientes, por lo menos según nuestra mentalidad o nuestras costumbres?